¿Qué tal, hermanos y amigos? Es una enorme bendición de parte del Señor saludarles en esta bendecida noche. Ya oramos, ya glorificamos el nombre de Cristo y en esta noche les traigo una palabra poderosa. Quiero compartirles un mensaje acerca del llamamiento de Dios hacia la vida del hombre. En los últimos días que estamos viviendo, Dios se está manifestando de una manera tan especial en la vida del ser humano. Dios sigue llamando a las almas perdidas. Dios sigue atrayendo en pos de sí a las ovejas perdidas. Y en esta noche los quiero llevar en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 13. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor así en esta noche. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo, sígueme. Repito, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los pecadores, con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Que el Señor les bendiga. Poderosa palabra para nuestras vidas en esta noche. Quiero bendecir la vida de los amigos que me van a ver en este momento o que me están viendo en este momento. Bendigo también a las vidas que ya han creído en Jesucristo. En este momento estoy predicando una palabra de rescate, una palabra que viene a alertar a tu vida, querido amigo, una palabra que nos narra cómo Jesús está interesado en llamar a los amigos al arrepentimiento, una palabra en la cual muestra a Dios el amor incomparable de su Hijo Jesucristo, llamando a las almas en pos de Él. El capítulo 2 y versículo 13 dice, después volvió a salir. Mire, hermano y hermana, tremenda palabra, la actitud de Jesucristo, el actuar de Jesucristo, no es quedarse sentado, esperando o en casa, sino la Biblia dice que Jesús salió al mar. La pregunta es, ¿por qué Jesús se dirigió muchas veces al mar? ¿Por qué Jesús se dirigió muchas veces al monte? ¿Por qué Jesús se dirigía siempre al desierto? Porque ahí son los puntos especiales donde las almas están perdidas, porque ahí es el punto específico donde se debe predicar. Hermanos y amigos, el desierto representa el mundo, el desierto representa ese campo que es el mundo en el cual vagan perdidamente las almas, las ovejas sin pastor. La palabra del Señor dice que salió, volvió a salir al mar. La pregunta es, ¿por qué Jesús siempre visitaba el mar? Número uno, porque Jesús era el pescador número uno de almas. Jesús estaba comenzando a pescar almas. ¿Cuántos podemos acordarnos de aquella palabra que Jesús le dice a Pedro? Te haré pescador de hombres. Oiga, la promesa de Dios de hacerle pescador de hombres a Pedro. Dios está llamando a mucha gente al arrepentimiento. Dios está llamando a los amigos al arrepentimiento, porque Dios va a formar muchos discípulos. Dios quiere muchos discípulos. Dios quiere que tú también prediques el glorioso evangelio de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que se dirigía al mar y toda la gente venía a él. Mucha necesidad había en el pueblo, muchas necesidades había en la gente, por eso le seguían a Jesús.
y al pasar vio a Leví. Oiga, esta palabra me impresiona. Vio a Leví. Lo que Jesús hace primero o en primer lugar es ver, poner sus ojos en ti, fijarse en ti. ¿Por qué Dios mira al ser humano? ¿Por qué Dios mira al hombre? Porque nosotros somos creación de Dios, somos hechos a la imagen de Dios, somos la importancia de Dios, somos creación divina y por eso Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso, querido amigo, joven, señorita que me estás viendo en este momento, Jesús está poniendo su mirada sobre ti porque eres importante, porque vales la pena, porque fuiste creado con propósito, porque vales la sangre del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús está poniendo ahora mismo sus ojos en ti, como los puso sobre Leví, hijo de Alfeo. Y dice la palabra del Señor que Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. En otras palabras, Leví era cobrador de impuestos. Leví contribuía con el Estado, en otras palabras, trabajaba o era un trabajador público. Y en ese tiempo, el ser un trabajador público o pertenecer, hermanos y hermanas, a una, ¿qué les puedo decir?, a institución de tributos, representaba ser un hombre mal visto para la sociedad, porque decían que robaban impuestos, estafaban a la población, los miraban con malos ojos a los recaudadores de impuestos. Por tal razón, Leví era uno de los que cobraba impuestos, pero Jesús no hizo acepción de personas. Le dijo a Leví: sígueme. Y levantándose, le siguió. Note esta palabra. Jesús le dijo: sígueme. ¿Cuántas ocasiones Dios te ha hablado? ¿Cuántas ocasiones Jesús ha hablado a tu corazón? Dios te ha hablado a través de la palabra, a través de los mensajes evangelísticos, a través de profecías, a través de pastores, de evangelistas, de un canto, de una alabanza. Dios te ha dicho: ven y sígueme. Jesús es el buen pastor y tú eres la oveja perdida. Yo soy la oveja que ha sido rescatada por la mano de Dios. Ahora mismo Jesús le decía a Leví: sígueme. Note esta actitud de Leví. Y Leví, dice la palabra del Señor, que levantándose le siguió. Aconteció, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Hermano y hermana, ¿cuál fue el motivo grande o cuál fue el punto céntrico de la venida de Jesús, de la llegada de Jesús a este mundo? Yo puedo notar aquí mismo, teniendo las sagradas escrituras en mis manos ahora mismo, puedo notar que el interés grande, céntrico de Jesús es relacionar con el hombre. Hermano, es de rescatar a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús es el rescate del mundo. Jesús vino para rescatarte de la muerte, de la condenación. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este momento Jesús estaba relacionando con los publicanos, con los pecadores. Escuche esto. Pero en ese momento Jesús era el blanco de los escribas y los fariseos. Tenían la mirada puesta en Jesucristo, porque Él se estaba relacionando con los pecadores, con los publicanos, estaba comiendo en esa mesa. Acuérdese que Jesús no hace acepción de personas. ¿Cuál es el interés de Jesús entonces de comer y beber juntamente con los pecadores? La intención de Jesús es ganarte. La intención de Jesús es salvarte. La intención de Jesús es sanarte. La intención de Jesús es que tú veas que Él es la luz, que Él es la sal de la tierra, que Él es el Salvador del mundo. Y dice la palabra del Señor entonces que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos que seguían a Jesús: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Pero Jesús, escuchándolos,
oyéndolos, porque dice el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, paréntesis, pausa, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los justos, que los rectos, que los santificados no tienen necesidad ahora mismo de un médico, sino aquellos que están enfermos. ¿Quiénes son los que están enfermos? La Biblia dice allá en Génesis capítulo 6 y versículo 1 en adelante que la humanidad se perdía continuamente y que el pensamiento del ser humano, del hombre, era continuamente solamente pensar en el mal, en el mal, en el mal, pero nadie pensaba en el bien. Por eso dice la palabra del Señor que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Aquellos que piensan solamente en maldad, aquellos que tienen en su corazón solamente crueldad, amargura. Hermanos y amigos, ellos necesitan un médico y no lo puede curar un médico terrenal y no lo puede curar un médico secular, solamente lo puede curar el médico por excelencia que se llama Jesucristo. Él es el único médico que puede curar todo tipo de enfermedad del corazón, de los pensamientos. Hermanos y amigos, solo Jesucristo puede sanar tus malos pensamientos, tus malas intenciones del corazón. Solo Jesús te puede lavar de ese pecado, te puede sanar de esa lepra que es el pecado en este momento. Y la Biblia dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿Jesús a qué vino? A llamarte, querido amigo. ¿Cuál es el pecado que has cometido? ¿Cuál es el error que has cometido delante de Dios, delante de los hombres, delante de tus familiares? ¿Cuál es ese pecado y que llevas cargando y que sientes mucho peso y que tienes en tu corazón una angustia porque no puedes ser libre, porque sientes una carga de pecado? Pero yo te invito en el nombre de Jesús a seguir a Jesucristo. Yo te invito en esta noche a dejar esas cargas botadas, ponérselo a Jesucristo. Leví, oiga, la actitud de Leví es impresionante. Teniendo un lugar, una posesión cómoda, porque ganaba dinero, recaudaba dinero, tenía una posesión en la sociedad muy cómoda, recaudador de impuestos, pero él prefirió dejar la riqueza terrenal por ganarse a Cristo. Deja todo lo que tú tienes a tu lado, a tu alrededor, y sigue a Cristo. Mira al blanco, consumador y autor de la fe que es Cristo, y serás salvo tú y tu casa. En el nombre de Jesús te invito a que sigamos a Jesucristo. Querido hermano, tú que ya creíste en Jesucristo, tú que eres un creyente, tú que eres un cristiano, pero ahora mismo estás pasando pruebas, estás pasando luchas, dificultades, te invito a que no te estanques, que no te quedes ahí a mitad de camino, sino prosigamos, sigamos adelante. Jesucristo te dice, sígueme. Tenemos que seguir a Jesucristo, sin importar las pruebas y las luchas. En este momento, yo quiero orar por todas aquellas almas que están viendo este video y le quieren entregar su vida a Jesucristo. El Señor te dice, ven y sígueme. Todo aquel que va a reconciliar o va a entregarle su corazón a Jesucristo por primera vez, haga esta oración de fe conmigo y al instante será salvo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra compartida a mis hermanos, a los amigos, Señor. Todos aquellos que están viendo y anhelan en su corazón recibirte, Señor, que levanten sus manos y hagan esta oración de fe. Te doy gracias, Señor Jesús. Repita conmigo, por favor. Te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de hablarme a través de esta palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad de ver este video, esta predicación, que ha sido de mucha bendición para mi vida. En este momento, yo te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que me he rebelado contra ti. Reconozco que estoy en desobediencia, Señor, pero no tomes en cuenta mis delitos y mis pecados. Perdóname, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Lávame con tu preciosa sangre, Cordero de Dios, y hazme limpio. Líbrame en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname mis pecados, Jehová de los ejércitos.
porque yo te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Señor Jesús, ya sea que viva o muera, soy para ti, Señor, porque he creído que tú te has levantado de los muertos y que el Padre Celestial te ha resucitado y que estás a la diestra del Padre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por estas almas, Padre. Amén y amén, Jesús. Gloria, Señor. Estuvo con ustedes en este segmento, en este momento de predicación, su hermano Mario Víctor, cantante y evangelista para gloria de Jesucristo. Estamos viendo algo maravilloso aquí. Son ramos de olivos que hemos traído desde Jerusalén, ramos de olivos, y qué enorme bendición poder compartirles la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. No olviden suscribirse a mi canal oficial, Mario Víctor, Evangelista y Salmista. Si esta palabra te ha sido de mucha bendición, denle like al video, o si pueden suscribirse, háganlo con mucho amor y gracias por ese apoyo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.